Muy amados, es para mí motivo de gran gozo saludarte en este maravilloso día, en nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, donde quiera que estés y me escuches. Y bien, vamos a la joya con la cual nos va a adornar nuestro Rey en este día. Y la joya lleva por título La resurrección de los muertos, parte 147, con un subtítulo: La disciplina y quién es el Hijo de Dios, parte 19. Vuelvo y repito el subtítulo: La disciplina y quién es el Hijo de Dios, parte 19. Libro de Lucas. Lucas capítulo 10, versículos 21 y 22, dice así: En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y cuando dice nadie, es nadie. Nadie significa nadie. Entiende y comprende. Y hoy nuestro Padre nos va a revelar por qué nadie conoció al Hijo ni conoce al Hijo, y por qué nadie conoció al Padre ni conoce al Padre. Hoy nos lo va a revelar y nos lo va a mostrar claramente, cosa que el monstruo religioso nunca pudo hacer. Habló del Hijo y habló del Padre sin entender ni comprender quién es, porque toda su interpretación a lo largo de la historia fue literal. Como terrenales no podían ver sino lo terrenal, lo literal, y por eso no los conocieron. No conocieron ni al Hijo y mucho menos al Padre. Así de claro. ¿Y por qué te digo eso? Hay ejemplos muy claros que prueban que así es. Como cuando dice que el Hijo descendió del cielo y el monstruo religioso siempre puso a todo el mundo a mirar para arriba, hablando de descender del cielo. Interpretación literal. Cuando se habló del seno del Padre, el monstruo religioso siempre puso a todo el mundo a mirar para arriba. Interpretación literal, sin entender ni comprender nada. Todo ha sido interpretación literal. Por eso nunca conocieron al Hijo, porque lo que ellos hablan del Hijo, hablan es de la carne que se puso el Hijo. Así de claro.
llaman hijo a la carne que se puso el Hijo. Eso prueba que toda su interpretación es literal y por eso nunca entendieron ni comprendieron nada. Pero hoy tú lo vas a entender y a comprender todo lo que trae el Padre en este día. Y vamos a mirar que es cierto. Primeramente vamos a mirar que el Hijo es espíritu y por eso nunca lo conocieron. Vamos a mirar y a hablar primero del Hijo. Y para ello vamos a ver el libro de Juan capítulo 1, versículos 1 y de allí pasamos al verso 14 que dice así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está claro. Ya sabemos que el Hijo es la sabiduría de Dios, el Verbo, la palabra. ¿Y qué dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y mira, ese Verbo participó de carne, y aquel Verbo fue hecho carne. El Hijo participó de carne. Y no es que la carne sea el Hijo, no. El Hijo se puso un cuerpo de carne, que es diferente. Al cuerpo de carne no se le llama hijo. Hijo de Dios fue lo que participó de carne. El Verbo, la sabiduría, la palabra, ese es el Hijo de Dios. No la carne. El cuerpo de carne que se puso, te voy a decir cómo se llamó. Cordero. Cordero. Así se llamó el cuerpo, el vehículo que se puso el Hijo. Cordero. Porque vino como cordero. Y para eso el cuerpo. Y el cordero no es el Hijo. Hijo es lo que participó de ese cordero. Ese es el Hijo. La carne no es el Hijo. Hijo es el Verbo. Ese era el Hijo de Dios. Y el monstruo religioso se mofa diciendo que conoce al Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Y fuera de eso dice que de Nazaret lo hace más terrenal todavía. Cuando el término Hijo de Dios es espíritu, ese espíritu es del cielo, no de la tierra. Como él mismo dijo que él no era de la tierra, él era del cielo. Él mismo lo dijo claramente. Pero el monstruo religioso ha llamado Hijo de Dios a Jesús de Nazaret. Y estamos viendo que hijo no es la carne. Hijo es lo que participó de ese cuerpo, que es diferente. Mira que así mismo lo muestra el fundamento. Carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 8, versículo 3. Mira lo que dice. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, mira bien, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado,
Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué dice? Dios enviando a su Hijo. Dios enviando el verbo, la sabiduría, la palabra. Ese es el Hijo. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. Participó de carne. Y la carne se llamó el Cordero. Así se llamó la carne, el Cordero. Eso está claro. Y lo que vamos a ver nos muestra que es cierto todo lo que te estoy diciendo. Mira lo que dice el libro de Juan. Juan capítulo 6, versículos 60 al 63, dice así. Al oírlas, las palabras que estaba diciendo el Hijo, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y aquí está el detalle. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí lo aclara. El Espíritu es el que da vida, les dice a ellos, allí en su momento. El Espíritu es el que da vida. Y después les aclara. La carne para nada aprovecha, como diciendo: no miren mi carne, no miren mi cuerpo. Hijo de Dios no es mi cuerpo, no es la carne. Por eso dice, el Espíritu es el que da vida. La carne, como diciendo, mi carne para nada aprovecha. Y aquí lo muestra. Las palabras que yo os he hablado. Como diciendo, esas palabras sí soy yo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí está diciendo el verbo, la sabiduría, la palabra, el Hijo de Dios es espíritu y es vida. Se los aclaró. Pero todo el mundo puso sus ojos en Jesús de Nazaret. Por eso, cuando Lucas 10:22 dice que al Hijo nadie lo conoció, nadie lo conoció. Todo el mundo hablando del Hijo dice Jesús de Nazaret. Así de claro. Y él está diciendo, el Hijo es la palabra. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ese sí soy yo. La carne para nada aprovecha. El cuerpo que se llama Jesús de Nazaret para nada aprovecha. Son las palabras que yo os he hablado. Ese sí es el Hijo de Dios. Y es espíritu y es vida. Acuérdate que el Hijo fue el mismo que dijo, yo soy la resurrección y la vida. También dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ese es el Hijo de Dios. Por eso nadie le conoció. Nadie conoció, nadie entendió ni comprendió quién es el Hijo de Dios. Hoy tú lo estás entendiendo y comprendiendo. Y que el Hijo de Dios es espíritu, verbo, palabra, la sabiduría de Dios. Ese es el Hijo. La carne para nada aprovecha. De igual manera, si no conocieron al Hijo, mucho menos al Padre. Porque el Padre, como el Hijo, es espíritu. El Hijo es espíritu, el Padre es espíritu. Y estos dos son uno solo.
Pero el Padre es espíritu. Vamos a hablar del Padre. Mira que es cierto. Libro de Juan. Juan capítulo 4, versículo 24 dice así. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Sí ves? Dios es espíritu. Dios es espíritu. ¿Y sabes quién es Dios? La mente. La mente de donde sale el verbo. La mente de donde sale el verbo. De donde sale la sabiduría. De donde sale la palabra. El Padre es la mente. Por eso, y la mente es espíritu. Por eso Él tampoco nadie le conoció. Por eso dice, Dios es espíritu. ¿Y por qué digo que es la mente? El detalle, lo que sigue diciendo a continuación, nos lo prueba. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. ¿Cómo había que adorar al Padre? En espíritu, con la mente. Porque el Padre también es la mente, es espíritu. Acuérdate de lo que dijo Pablo en Romanos 7:25, que ahora se le iba a servir a Dios con la mente. Porque tú eres la mente, tú también eres espíritu. Tú no eres carne. Y tienes que adorar al Padre en espíritu con tu mente, porque el Padre es espíritu. Es la mente que creó todas las cosas. Es la mente del Todopoderoso de donde sale el Hijo. Eso está clarísimo. Muy claro. Por eso nadie entendió ni comprendió quién era el Hijo, y mucho menos quién era el Padre. Aún el mismo fundamento así lo presenta. Mira lo que dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 17, dice así. Porque el Señor es el Espíritu. El Señor es la mente, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿El Señor es qué? El Espíritu. Y hay un detalle y dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay que poner cuidado, porque en el tiempo del fin, quien iba a enseñar y quien nos iba a librar del reino de las tinieblas y de Adán, que es el rey de esas tinieblas, era el Padre. Y ya sabemos que el Padre es la mente. Pero tú tienes que abrir tus ojos espirituales. Estos no. Tienes que abrir tus ojos espirituales para mirar, entender y comprender en dónde hoy está esa mente que te está librando y libertando de Adán y de su reino. Pues allí donde te estén hablando así y te estén mostrando eso de esta forma, entonces pon mucho cuidado, porque entonces ahí está el Espíritu del Señor, ahí está la mente del Señor, ahí está Dios. Dios es la mente, y allí donde te enseñen así y donde te estén libertando, allí está Dios. Por eso dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Sí ves? Y claro, el Padre en el tiempo del fin, así como el Hijo participó y tomó cuerpo, así también en el tiempo del fin, el Padre y aquellos que tienen la promesa de ser hechos hijos de Dios, también participarían de carne y de sangre. Y no que la carne y la sangre sea el Padre y sean los hijos, no. Porque no es la carne ni la sangre a quien se le llama Padre o a quien se le llama Hijo. No es la carne ni la sangre. Vamos a mirar. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14, dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo, de carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Clarísimo. Esto era para el tiempo del fin. Cuando dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Él no llama hijos a la carne y a la sangre. Dice, por cuanto los hijos. ¿Y quiénes son los hijos? Aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Aquellos que Él escogió. Aquellos que tenían la promesa de la gracia que es su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Y esa promesa desde antes ya los convierte en hijos. Y ellos vendrían a participar de carne y sangre. De carne y de sangre. Y no es la carne y la sangre a la que se le llama hijo. Es al Espíritu. Es al Espíritu. Por eso dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quién es Él? El Padre de esos hijos. El Padre. Y el Padre en el tiempo del fin participaría de carne y sangre. Estaba escrito en los profetas. Juan 6:45. ¿Qué está escrito? Y serán todos enseñados por Dios. Por eso aquí dice que participaría de carne y sangre. Dios, el Padre, participaría de carne y sangre. Pero no es la carne ni la sangre Dios. No es la carne ni la sangre el Padre. Es lo que está participando de carne y de sangre. Esa mente poderosa, esa mente maravillosa, esa mente que creó todas las cosas, ese es el Padre, no la carne ni la sangre. El Padre participa de carne y de sangre, y te voy a decir cómo se llama. Siervo. El Hijo se llamó Cordero. ¿Cómo se iba a llamar el cuerpo que tomaría el Padre para participar de carne y sangre? Siervo. ¿Sí estás viendo? Siervo. Y los hijos no son carne y sangre. Y el Padre tampoco es carne y sangre. Y termina diciendo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vendría a destruir a Adán y a su reino. A Adán y a su reino. Y allá hay libertad. ¿Qué decía? Lo que vimos anteriormente. Que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Eso es lo que iba a pasar cuando Él participara de carne y sangre. Por eso te dije que pusieras mucho cuidado, porque Él se iba a poner un cuerpo, y el cuerpo no era Dios, y el cuerpo no era el Padre, pero dentro de ese cuerpo, llamado siervo, estaría la mente, el Padre, el Todopoderoso. Imagínate. Y esos hijos, aquellos que están siendo hechos hijos de Dios, cuando dicen Padre, no se lo dicen a la carne porque ellos son entendidos. No se lo dicen al cuerpo. Se lo dicen a aquel que mora en ese cuerpo. A aquel que mora, que habita en ese cuerpo de carne llamado siervo. Pero no es el siervo Dios. Dios es el que mora y habita dentro de ese siervo. Esa mente poderosa. Estamos viendo, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y aquellos 144,000 también son espíritu. Y el Hijo de Dios, espíritu. Y el Padre, espíritu. Y si toma cuerpo, ¿cómo se llama? El cuerpo, ¿cómo se llama? Siervo. Mira que es cierto. Y eso iba a tomar lugar en el tiempo del fin. Libro del profeta Isaías,
Isaías capítulo 42, versículos 1 al 4, dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Míralo ahí. Tiempo del fin. Él traerá justicia a las naciones. Es para ahora. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi mente, he puesto sobre él mi espíritu. ¿Sí está bien? Que Dios es la mente, el espíritu, no la carne. La carne se llama siervo. Y cuando el pueblo entendido dice Padre, no se lo están diciendo al cuerpo, a la carne, se lo están diciendo a esa mente de donde hoy sale su Hijo para ser puesto en cada uno de los 144,000. Ese pueblo es entendido, y ese pueblo no va a llamar Padre ni Dios a la carne, sino a la mente que mora en el siervo, que es muy diferente. Porque hasta hoy el hombre y el reino de Adán y el monstruo religioso ha llamado Padre, Dios, Señor a los hombres. Pero dirá alguno: no, nosotros sí nunca hemos llamado a ningún hombre Padre, ni Dios, ni Señor. También, porque cuando tú asistes a alguna sinagoga del diablo, que tú llamas congregación, cuando asistes a cualquier congregación y llamas al hombre que está al frente siervo, ungido del Señor, eso también es igual. Es la misma cosa. Es la misma cosa. Le está dando la gloria a los hombres y no a Dios. Como el que dice: aquella, aquel, el uno, el otro allí, ese es el Señor. Ese es el Señor, ese es Dios. Le está dando la gloria al hombre, cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Llamando Dios Señor y Padre al hombre, a una imagen de hombre. No solamente el que lo hace de esa manera, sino aquel que también ve en un hombre a un ungido, a un siervo, y le dice siervo y le dice ungido del Señor. Tanto el uno como el otro están cambiando la gloria del Dios incorruptible. Son idólatras, cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Entendiendo lo que has entendido hasta aquí, ahora vas a poder entender y a comprender lo que dice el fundamento en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos 22 y 23. Mira lo que dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Profesando ser sabios, se hicieron necios
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Así de claro. A lo largo de la historia a muchos han llamado Señor, Cristo, a muchos han llamado Dios, a muchos hombres han llamado Padre. Y no solamente hombres, cuando digo hombres, ahí va, eso es un género, ahí va incluida también la mujer, porque muchas mujeres también se han levantado diciendo que son Cristo, que son Dios. Cuando yo digo los hombres, va incluido hombre y mujer que se han levantado diciendo, yo soy Cristo, yo soy el Padre, yo soy Dios. Y muchos han corrido detrás de ellos diciendo, este es Dios, este es mi Dios. Y vuelvo y repito, y aún los que dicen que no lo han hecho, también lo han hecho. Porque cuando le llaman a un impostor, porque no hay pastores, todos son impostores, le llaman ungido, siervo del Señor, es igual. Están dándole la gloria al hombre. Porque ese ni es siervo del Señor, ni es ungido del Señor. Ambos están igual de dañados. Todas esas congregaciones del mundo para mí solo son cuevas de demonios, lugares que huelen a azufre, a diablo, que nunca conocieron quién es el Hijo y mucho menos quién es el Padre. El Hijo es Espíritu, el Padre es Espíritu, y aún los hijos, aquellos llamados a ser hechos hijos, son Espíritu. Eso es lo que significa lo que aquí está escrito. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible a imagen de hombre corruptible. Dios no es la carne. Carne y sangre no es Dios. El Hijo de Dios no es carne. Los hijos no son carne. Dios es espíritu, el Hijo es espíritu, los hijos son espíritu. Entiende y comprende. Pero esto, todo este reino natural, terrenal, reino de hombres, nunca lo pudieron entender, porque solo son eso. Hombres naturales, terrenales, solo tierra. Nunca lo pudieron entender. Porque toda su interpretación siempre fue literal. Sin entender que todo es espíritu. Con Dios todo es espíritu. Mira lo que dice el fundamento. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. Vuelvo y repito. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16, dice así. Pero el hombre natural, terrenal, animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ni las percibe ni las entiende, porque para él son locura. Y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente, como hoy lo estamos haciendo aquí. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció a Dios? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Y sabes por qué? Porque para él es locura. Para él es locura. Y dice, y no las puede entender, claro. Porque si son espíritu y él es terrenal, no las puede entender. La tierra entenderá lo que es el espíritu. La tierra entenderá lo que es el cielo. Dice, porque se han de discernir espiritualmente.
Como cuando se habla del cielo, el cielo no es literal. Como cuando se habla del seno del Padre, el seno del Padre no es literal. Como cuando se habla del Hijo, el Hijo no es literal. Entiende y comprende. Y dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Espiritual no es aquel que dice, yo soy espiritual porque va a una sinagoga de Satanás, a un antro de perdición de esos. No. Por eso no eres espiritual. Espiritual es aquel en quien el Espíritu se ha hecho vida, en quien el Hijo se ha hecho vida. Y claro, el Hijo hecho vida en ti, tú puedes entender las cosas del Espíritu y saber quién es el Padre y saber quién es el Hijo. De la única manera. Y termina diciendo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Ahora sí puedes entender lo que ya vimos anteriormente. ¿Quién conoció a Dios? Porque Dios es igual a la mente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Ese Dios, la mente. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, es para ahora. Para aquellos en quien hoy Cristo se está formando. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Claro, si el Hijo se está formando día a día en ti, entonces tú puedes conocer a Dios. Tú puedes conocer la mente del Señor. Así de claro. Espero que este tema esté siendo de mucho bien para ti. Y te esté llevando de gloria en gloria a su misma imagen. Y que hayas entendido y comprendido que el Hijo es espíritu y el Padre es espíritu. Y estos dos son uno. Porque vamos llegando a la conclusión, al final de este maravilloso y glorioso tema. Y como conclusión vamos a mirar que todo lo que te he dicho es cierto y vas a entender y a comprender algo bien maravilloso. Conclusión. Y como conclusión vamos a ver primeramente libro de Juan. Juan capítulo 10 versículo 30 dice así. Yo y el Padre uno somos. Ahora sí lo puedes entender. Pregunto. ¿Lo podrás entender ahora? Yo y el Padre uno somos. Claro, el Hijo es espíritu, el verbo, la sabiduría de Dios, la palabra. Ese es el Hijo. ¿Y quién es el Padre? La mente de donde sale la sabiduría, el verbo, la palabra. ¿De dónde sale? De la mente. Porque mora en ella y siempre ha morado en ella. Entonces puedes entender, yo y el Padre uno somos. Claro, el Padre es la mente y el Hijo la sabiduría que siempre ha morado en esa mente. El Padre y yo uno somos. Clarito, clarito. Gózate, pueblo santo, en tu Señor. Gózate. Y quiero terminar con una joya maravillosa. Libro de los Salmos. Salmos 139, versículos 16 al 18, dice así. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Maravilloso. ¿Y qué es lo maravilloso? Pues que prueba que todo este tema es cierto. Mira, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, ese libro es el Padre. La mente del Todopoderoso, la mente que creó todas las cosas. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. ¿Qué estaba escrito en ese libro? El Hijo.
El Padre es ese libro, la mente. ¿Y qué estaba escrito en esa mente, en ese libro? El Hijo, la sabiduría. Estaba escrito. Dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y mira que es cierto, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Si ves que es la mente y los pensamientos, el libro es la mente, que es el Padre, y los pensamientos es el verbo, la palabra, la sabiduría que está escrita en esa mente, que es el Hijo. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Y mira este detalle no pequeño. Cuán grande es la suma de ellos. Mira, cuán grande es la suma de ellos, de esos pensamientos. Y sabes, la suma de ellos, que es tan grande, da como resultado el Hijo. La suma de esos pensamientos da como resultado el Hijo de Dios. Es la sabiduría que está en la mente, ya en la mente del Todopoderoso, y esa mente es Dios. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Claro, la sabiduría de Dios es infinita. Despierto y aún estoy contigo. Maravilloso, grande eres, Padre, Padre eterno, grande eres. Y quiero terminar diciéndote lo siguiente. Nadie conoció quién era el Hijo, porque el Hijo es Espíritu. El Verbo, la sabiduría, la palabra. Y mucho menos quién es el Padre, porque el Padre es la mente de donde sale el Hijo, el Verbo, la sabiduría, la palabra. Y hoy te lo ha revelado a ti. Hoy el Padre te lo ha enseñado a ti. Así ha dicho el Señor. Era la verdad en cuanto a este tema. Y quiero despedirme de ti diciéndote que te amo para siempre. Y que nos vemos hoy, mañana y todos los días. Hasta el fin. Y después del fin, eternamente y para siempre.